Hola compadritos, ¿cómo están? Les habla su administrador Osnar Online. El día de hoy les traigo un nuevo videito en el canal oficial de Move Up Style, hablando un poco respecto al Helper y al Helper Plus. ¿Cómo funcionan estas configuraciones? ¿Cómo es esto de que pues bueno, ahora dejo mi personaje AFK y me dedico a hacer otras cosas? Sin más preámbulos, comencemos con el intro del canal. Bueno compas, ahora sí comencemos con el video. Ustedes saben que Mu Online ha ido avanzando a través del tiempo, pues en temporadas bajas no existía tanto el Helper. Hasta la temporada 6 recién se añadió el tipo de Helper, que es una herramienta o bueno, un aplicativo que se ha añadido en el Mu Online desde esas temporadas hasta pues actualmente se sigue manejando el Helper, ¿no? El Helper es una especie de aplicativo que te va a ayudar a que tu personaje mate automáticamente, recolecte automáticamente, sin la necesidad de que estés prendido en la computadora todo el día. Es una herramienta de cierta manera de doble filo, porque esto hace que lamentablemente muchos jugadores dejen de cierta manera su personaje AFK entre comillas, para que pueda seguir a su avance, ya sea por farmeo de experiencia, farmeo de joyas o simplemente por eventos, ¿no? En esta ocasión vamos a hacer un video bien práctico, practiquísimo la verdad, hablando sobre el Helper, pues no, actualizándonos un poco cómo actualizarnos. Si tú te das cuenta en la primera pantalla donde dice Hunting existe el Attack Range, pues no, o el rango de ataque, que sería en español. Recuerda que Move Style actualmente está manejando solamente en inglés, lo cual no es nada complicado, son palabras muy fáciles de identificar en cualquier videojuego MMORPG. En esta ocasión acá aparece rangos, ¿no?, de ataques, desde el nivel 1, rango 2, rango 3, rango 4, rango 5, 6, 7 y el máximo que sería rango 8. Si te das cuenta en tu pantallita, tu personaje, vamos a acercarlo, vamos a alejarlo un poquito más, vamos a activar el cámara 3D. Bueno, vamos a alejar un poquito la cámara. Si te das cuenta, cada vez que activo un rango se ilumina un circulito, pues no. Este viene a ser el rango mínimo que tiene actualmente el personaje, que sería el rango 1. Usualmente usar el rango 1 no es factible, pues obviamente tu personaje no va a poder matar ningún bicho, porque al mínimo al menos rango 3 para poder percibir a los bichos. Sin embargo, he visto que se usa el rango 1 más que todo para la configuración de la elfa de energía, que ya más adelante entraré en detalle cómo configurar el Helper para la elfa de energía, que tampoco es nada complicado. En esta ocasión siempre es bueno estar revisando los skills que maneja tu personaje, porque pues ahí vamos a sacar la medida, o mejor dicho, el rango de ataque que tiene cada skill que usa tu personaje. En esta ocasión Sophocles es un Magic Gladiator, todo sexy, todo cool, con sus alitas nivel 1. Tiene el skill básico del Power Slash, que pues obviamente gracias a la espada de dos manos te da estabilidad. En esta ocasión, si tú te das cuenta, tiene rango 5, consumo de mana 15, pero tiene el rango 5. En esta ocasión este personaje recomendado usar el rango 5, entonces yo lo pongo hasta el rango 5. Pues el resto de habilidades tiene rango 2. En el caso del Twisting Slash también tenemos el Fire Slash, que tiene rango 3, y el Flame Striker, que tiene rango 3. La verdad son rangos muy cortos, y pues de misma manera este Magic Gladiator es de fuerza, entonces es claro de que pues su rango de ataque es mínimo. Sin embargo, el mejorcito entre ellos creo que es el Power Slash, y pues por el momento vamos a usar este skill. Recuerda que el Magic Gladiator ha tenido un reward y tiene mejores skills que llegan incluso hasta el rango 8, perdón, hasta el rango 7. He visto por ahí buenos personajes de Magic Gladiator, pero en esta ocasión yo voy a poner máximo hasta el rango 6. ¿Por qué pongo hasta el rango 6? Porque pues al menos el personaje se va a poder mover un poquito más para poder seguirle al personaje, a los bichitos, pues no, a tus spots que puedes encontrar ahí donde quieras levelear, pues no. En esta ocasión yo lo voy a poner en rango 6. Si en el caso eres Kundun, si eres Illusion Knight o personaje de magia que usa mucho rango, lo normal sería aumentarle hasta rango 7. Rango 8 no lo recomiendo, a menos de que ya tengas muy mejorado la rama Majesty, la rama Master, y pues obviamente tienes un buffo específico que aumenta el rango, que pues en el caso del BK de fuerza tiene un skill que ayuda a aumentar el rango. Pero bueno, ese es otro costal, no voy a entrar en detalles con otras clases, aquí solamente estamos hablando referidos. En esta ocasión mi personaje está usando el rango 6, sin embargo hay varios slots que está mostrando aquí. Si te das cuenta, voy a ponerlo al medio. El Helper, tienes el Regular Attack, que pues si en el caso tu personaje se queda sin maná, sin AG, el personaje obviamente va a dejar de... solamente va a pegar de manera física. ¿Qué quiere pegar? ¿Qué quiere decir pegar de manera física? Que el personaje solamente va a darle golpes básicos, pues no, golpes con la espada. Miren, por ejemplo, ¡pling!
ese es un golpe básico, ping, otro golpe básico. Y así, comparitos. Solamente esto se va a activar siempre y cuando tu personaje no cuente con un skill activado, o al menos no cuentes con maná ni energía. Yo la verdad no recomiendo ponerlo activado, porque pues tu personaje va a llevar potes de maná. Ya me imagino que también tendrás una elfa de energía. Lo usual sería que consigas un pendiente de energía para evitar estar usando el golpe de pues los golpes regulares, ¿no? Que la verdad esto lo puedes usar usualmente de nivel 1 hasta nivel 100. A nivel de 150 hacia adelante creo que ya vas a tener mínimo un skill, manás y un pendiente por ahí para que puedas avanzar tranquilamente sin la necesidad de usar el regular attack. Después tenemos el target focus, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir el target focus, comparitos? Que pues el target focus es un personaje, el personaje se va a enfocar exclusivamente en pegar un bicho hasta matarlo. El problema de los target focus es que se enfoca tanto que incluso se puede mover del rango especificado, ¿no? Supongamos que has puesto el rango 8, ¿no? En el rango 8 tu personaje se va a enfocar exclusivamente en ese bicho, y puede ser que ese bicho se vaya a una larga distancia, se mueve a otro lugar, especialmente en los bosses, ¿no? Y pues tu personaje va a ir a siguetearlo, pero a la vez tiene que regresar a su origen de posición. Ese es un tema que de verdad recomiendo usar el target focus siempre y cuando vas a ir a huntear bosses, solamente bosses. Pero en esta ocasión nos estamos enfocando solo en levelear, así que lo voy a sacar de ahí. Después tenemos el Use Skill Closening, pues no, este Use Skill Closening va de la mano con el regular attack. Yo la verdad no he usado casi nada el Use Skill Closening. Quiere decir que el personaje al momento de matar al bicho va a usar el skill básico, pues no, que tienes acá. Quiere decir que vas a rematarlo con tu skill básico. La verdad esto no tiene sentido, no lo he usado, la verdad. Y después tienes la penúltima casilla, que es el long distance de ataque, pues no. Esto de verdad es bueno porque pues mantiene su posición obviamente original y sin necesidad de acercarse a pegar, pues no. Esto usualmente va de la mano con el Origin Position. Puedes dejarlo activado, ¿no? Yo la verdad lo dejaría, pues bueno, pues no, lo dejo ahí por si acaso, para que no se esté moviendo mucho mi personaje, pues no, salvo por ahí si quiere recolectar algo. Ahora vamos con el Original Position, pues no. El Original Position aquí la verdad es muy sencillo, tal cual la palabra lo dice en español, bueno, en inglés, en español, perdón, sería mantenerse en su posición original. ¿Qué quiere decir su posición original? Ya sabes, en ese punto donde está, se va a quedar. Al momento de ir a matar un bicho, acercarse a ese bicho, lo mata y regresa automáticamente a su punto de origen de activado el helper. Usualmente te va a venir por default, te va a venir 10 segundos, pero yo le pongo 5 segundos, hasta incluso 3 segundos nada más, porque sé muy bien que mi personaje mata rapidísimo. Entonces necesito regresar a mi posición original para evitar de que mate a mis parties. En esta ocasión, si juegas en solitario, también sería conveniente activarlo hasta 6 segundos, pues, ¿no? Yo lo dejo en 5 porque es lo más prudente y lo dejo en rango 6. En esta ocasión tenemos activado el Potion. Por default te va a salir así desactivado, pero pues obviamente vas a tener que activarlo para que el personaje, en el caso de que tú veas que estás en un mapa mucho más alto, por seguridad tienes que comprarte algunos potes de vida. Vas aquí a la tuerquita para configurar los potions, y si te das cuenta solamente va a usar las pociones de curación siempre y cuando el personaje esté con mitad de vida. Pero lo usual sería activarlo las pociones cuando está recién en un cuarto de vidita. Ahí recién activar tu poción, pues, ¿no? Le pones save y ya está. Ahora vamos con los otros sockets que están acá, que son activations, los dos activation de skills. Esto de verdad es muy sencillo, la verdad, salvo por ahí este personaje lamentablemente no cuento con algún skill que pueda aportar mucho con el Power Slash. Usualmente se usa más con los Kunduns, con personajes mágicos aquí, pues, ¿no? Pero por darles un ejemplo, voy a hablar respecto a esta opción de activation skill. En esta ocasión, si tú te das cuenta, acá ya hay una condición de uso, pues no, si quieres usarlo cada 3 segundos, pones por ejemplo activar, le pones acá cada 2 segundos, le ponemos save y listo, pues no. Acá lo puedes poner aquí, por ejemplo, cada 2 segundos que use, por ejemplo, el skill Fire Slash, pues no, le pones acá, le pones a un costadito en los bichitos, aunque acá sí creo que lo van a matar muy fácil, y cada 2 segundos va a activarse el skill llamado Fire Slash, pues no. Bueno, estos bichos son muy telas, la verdad, así que los voy a matar muy fácil. Lo ideal sería irme a un mapa mucho más alto para que pues veas que cada 2 segundos va a tirar este skill llamado Fire Slash. Creo que me dejo entender desde ese punto, pues, ¿no? Y si en el caso también quieres activar otro skill más, por si acaso, también puedes usar esta condición del Monster Condition Setting, pues, ¿no? En el Monster Condition Settings sí recomendaría
tener desactivado tu segundo skill aquí, pues no, porque pues se puede, incluso tu personaje puede estar pegando a lo loco y te puede consumir mucho maná y AG. Así que de estos dos que tienes acá, preferible que solamente utilices uno, pues no. En el caso de que seas summoner, sí sería imprescindible usar estos dos porque tiene buffos de ataque. Así que para summoner sí sería un poquito más explícito usarlos todos de esta barra. Bueno, pero como estoy con un Magic Gladiator, voy a usar el Condition Setting. ¿Qué quiere decir el Condition Setting? Que solamente va a poder usar cuando los monstruos están bajo su rango o cuando los ataquen. Pues no, ¿qué quiere decir cuando los ataquen? Mira, pues, supongamos cualquier bicho que venga y te dé el primer golpe, tú vas a reaccionar a ese bicho que te ha atacado y automáticamente vas a poder usar el skill que pues has predominado como el básico, pues no. En esta ocasión nos vamos a enfocar acá, si se dan cuenta, se va a activar siempre y cuando haya más bichos, más mobs, más de 2 mobs, ahí recién va a activarse el skill. Cuando hay más de 4 mobs va a activar el skill, y 3 y sucesivamente máximo hasta 5, pues, ¿no? En esta ocasión le vamos a activar máximo cuando hay 2 mobs, le vamos a dejar save, vamos a hacer save y van a ver como acá hay 2 bichos. Si ustedes se dan cuenta, acá hay 2 bichos y automáticamente se va a activar el Fighter Slash. Lo usual sería que utilice el Basic Skill, que es el Power Slash, perdón. Pero el Fighter Slash lo va a activar, pues que ya lo configuramos, porque cada vez que un bicho te ataca se va a activar este skill, y en esta ocasión hay 2 bichos, pues, ¿no? Le dejamos save y en vez de atacar con el Power Slash va a atacar con el Fighter Slash. Así que lo activo el Helper y miren automáticamente. Bueno, en esta ocasión no ha salido muy bien. Espérate. A ver, vamos a ver. Le hemos puesto para que se active cada vez que te ataquen los monstruos, ¿no? Así que le vamos a poner save. Pero como acá los bichos todavía no te atacan, tienen que atacarte los 2 a la vez. Así que bueno, acá un poco complicado que te ataquen los 2 a la vez. Ya. Por ejemplo, acá te están atacando los 2. La activas. Y bueno, no se activó, no sé por qué, pero bueno, ya en otra, tiene que ser un mapa alto, pues, ¿no? Si no, no va a funcionar. Ya más o menos me dejo entender. Y en el caso de, por ejemplo, el Monster White Hunter Range, es cuando ya tienes a un monstruo que está cerca a tu rango y puedes atacarlo también con el segundo skill, siempre y cuando haya 2 a 4 bichos, pues, ¿no? Usualmente, cuando hay más de 3 bichos, es prudente usar el mejor skill que tienes de tu personaje, que es el Fighter Slash. Sin embargo, va a haber momentos en que tu spot se quede con un bicho, entonces no hay la necesidad de que el Fighter Slash se utilice, entonces simplemente con el Power Slash y listo, lo matas con ese simple skill. Y bueno, vamos con el siguiente, que es de los buffos, pues, ¿no? Acá en los buffos lamentablemente no tengo, ese personaje no tiene buffos. Ten en cuenta cuando actives este buffo duration, acá te va a salir, obviamente tienes que poner en la barra de poderes, ya sabes, en la barra de poderes tienes que jalar tus buffos skills. En este caso el Magic Gladiator cuenta con 2 buffos skills, bueno, en realidad son 3, que sería, a ver si les puedo mostrar un poco acá en el esto. ¿Dónde está este skill? No nos veo el skill. No lo veo. Acá, perdón, en la tercera casilla, por ejemplo. Actualmente el Magic Gladiator está manejando el Crusher Charger, que usualmente este es para usar doble espada de una mano. El Spiritual Charger cuando usas espada de 2 manos, que ya próximamente lo voy a usar. Y después tenemos el Havoc Speak, que este Havoc Speak te va a servir más que todo para el tema de un Magic Gladiator de energía. Una vez que lo jales aquí a tu barra de poderes, acá en Buffos Duration le vas a tirar clic, le vas a dar clic acá y te va a salir todos los buffos que puedes activar. Y después tenemos el Buffo Ítem. Acá el Buffo Ítem se puede usar con los cherries, los bizcochitos, las pociones de maná y obviamente los bolsitos de experiencia automáticamente se van a activar. Yo recomiendo no activar los Buffo Ítem siempre y cuando tengas un buen spot leveleando tranquilamente y necesitas subir más rápido de nivel, recién lo puedes activar para que pues obviamente no se pierdan, porque recuerda que si tú mueres, obviamente que el buffo de ítem se va a perder y pues vuelta vas a ese spot y se va a activar automáticamente el bolsito y pues si mueres otra vez se va a perder. Tienes que tener mucho cuidado al momento de usar el buffo ítem, pues. Después vamos con la segunda pestaña, ahora sí, ya terminamos con el hunting. Vamos con la segunda pestaña, que es Uptime, pues, ¿no? Uptime aquí es obviamente pues recolectar ítems, farmeo, pues puede coger todas las cosas que tú quieras. Acá te va a aparecer varias opciones, en esta ocasión te sale el de rango, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir el de rango, compadrito? Y al igual que el hunting, la diferencia es que aquí sí, el rango, yo en este caso preferiría que si lo pongas al 8, al rango 8, puede ser que caiga un Jewel muy lejos de tu rango de ataque.
Y pues obviamente es un Jewel Creation, Chaos, Bless Soul, y obviamente lo necesitas sí o sí. Entonces yo recomiendo dejarlo en rango 8 cuando es recolección de ítems específicos, pues, ¿no? Después tenemos las otras opciones, que es para el tema de reparar ítems. Yo siempre lo dejo activado, acá repair ítems y ya está. Y Repair Moon, en esta ocasión, si es que te sobra life y sientes que tus moons están por morir, yo la verdad no recomiendo activar esto, porque los moons te pueden a mitad de vida usar tu life y pues fatal, pues, ¿no? Algunos lo usan el life para cuando ya está a punto de morir los moons y recién, pues, ¿no? Y después tenemos el Repair Guardian. Tampoco lo activo el Repair Guardian porque el Repair Guardian consume Bless. Entonces yo prefiero hacerlo manualmente si quiero curarlo al Moon o curar al Guardian. Ya saben que el Guardian viene a ser las monturitas que maneja los personajes de Moonlight, como el Ghost Horse, el Dragon, tienes al Lion, esos son los guardianes, pues, ¿no? Hasta incluso, no sé si al Fenrir lo consideran un guardián, no lo sé, pero hasta el momento tengo entendido que es del Ghost Horse hacia adelante los guardians, pues, ¿no? Después tenemos esta opción que dice recoger todos los ítems del piso, pues, ¿no? Tienes esta opción y automáticamente abajo se te va a desactivar. Yo la verdad no recomiendo activar el Pick All Near Items, al menos si eres un personaje de nivel 200 hacia adelante. Caso contrario, si eres nuevo y necesitas farmear Zen, obviamente vas a tener que ser cachinero al más no poder y lo activas el Pick All New Items, pues, ¿no? Después tenemos el otro, que sería el Pick Select Item, y aquí sí recomiendo activarle casi todo, pues, compadrito. Los Jewel, que agarre todo extra ítems, el ítem, excellent ítem, event ítem, todo, que recoja todo lo que son eventos y ítems excellent y ancient por el estilo, ¿no? Y acá hay otra controversia, pues, ¿no? ¿Es necesario recoger y Zen? Yo te diría sí y a la vez no. Porque si en el caso tu personaje es killer, netamente killer de tu party, yo recomiendo quitar el farmeo de Zen y deja que pues la elfa de energía o el otro off killer recoja los ítems o recoja el Zen, pues, ¿no? Yo usualmente, como manejo 3 cuentas hasta 4 cuentas, yo desactivo todo en mi killer y lo dejo solamente que recoja Jewels, bueno, que son los más importantes. En el caso de que solamente es neto killer, le sacas casi prácticamente todo y lo dejas que solamente mate, y tus otros personajes pueden ir a piquear todas las cositas sin la necesidad que deje de pegar tu personaje principal, pues, ¿no? Pero como este personaje comparte daño con mi Sir Lancelot, que es mi BK, yo lo dejo activado casi todo, pues, ¿no? Para, pues, obviamente también usar su inventario y no se quede ahí. En el caso, por ejemplo, en Hostile, las medallas son muy importantes, y si quieres agregar ítems específicos como scrolls, orbs, etcétera, yo recomiendo añadirlo manualmente en la pestañita ahí, en la ventanilla ahí donde agregas. Por ejemplo, ahí yo puse la palabra medal, porque obviamente las medallas me dan Zen, me dan misterio, Magic Stones, pues, ¿no? Entonces obviamente necesito farmear medals. En esta ocasión también voy a poner IMP. Si es que necesito una mascotita para aumentar más mi daño, puedo poner un Iria para crear para tener otra monturita por ahí. Puedo recoger Orb también, los Orb también los puedo vender por Zen, o puedo poner Scrolls también, comparitos, ponen Scrolls y cosas por el estilo. Puedes añadir aquí hasta incluso las entradas para hacer el broadcast, el Devil Squad y los eventos que tiene el servidor, pues, ¿no? Simplemente le das a esto, pones los sitios específicos que estés buscando dentro del juego. Ahora vamos con la tercera pestaña, pero no menos importante, que sería Others. Y en esta ocasión yo la verdad sí pondría aceptar automáticamente los amigos, aceptar automáticamente los guilds que me invitan por ahí. Y también podemos activarlo aquí, pues, ¿no? En el caso de que dices, no, la verdad yo soy muy selectivo, pues eso simplemente lo dejas por default y ya está. Pero en esta ocasión yo le voy a dejar automáticamente la invitación de Friends and Guild Members, pues, ¿no? Acá sí hay una opción que dice Use Elite Mana Potions. Como en esta ocasión yo no uso Elite Mana Potion porque no tengo Elite Mana Potion, bueno, lo dejaré activado, pues, ¿no? Pero obviamente no tengo Elite Mana Potion. Usualmente las Elite Mana Potion o las Elite Hair Potion, que es para curación, lo utiliza en mapas PvP como Castle Shakes y Arcaguar. Pues obviamente te curan de un porrazo toda tu vida, así que ya sabes, comparito. Esto sería la entrada básica de cómo usar tu Helper y tu Helper. Bueno, el Helper Plus recién lo vamos a ver a continuación. Ya sabes que, pues bueno, el personaje usando el Helper automáticamente se va a quedar ahí estáticamente pegando todos los bichos que están en su rango que ya tú le has especificado, pues, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar respecto al Helper Plus. Este Helper Plus se ha añadido hace muy poco en la temporada 14 parte 2. La verdad, el Helper Plus viene a ser más que todo una forma de asistencia al Helper clásico que tenemos.
pero este te va a ayudar a buscar spots, mini spots en los mapas elementales, exclusivamente elementales, comparitos. En esta ocasión, como yo tengo dos parties, yo voy a configurarlo de la siguiente manera. Pues incluso tu Helper Plus jalar a todo tu party, si en el caso mueren o pasa algo, ellos lo jala automáticamente el personaje. Pero en esta ocasión yo lo que sí les comento, comparitos, es que en los mapas básicos que encontramos aquí en Hostile, si te das cuenta, mi Magic Gladiator es todavía a nivel bajísimo, entonces solamente se me va a activar los mapas básicos de Acheron, pues, ¿no? De nivel 400 hacia adelante. En esta ocasión, como soy nivel 300 y algo, el mapa Acheron me reconoce a partir del mapa Devender, Uruk Mountain y Nars. Lo usual sería que también me salga el mapa de Alkamar y Ubay, pero en esta ocasión, comparitos, lamentablemente mi personaje todavía es nivel bajo, no llega a nivel 400 y no me reconoce al 100% los mapas elementales. Sin embargo, por hacerles un ejemplo, vamos a usar el de Devender y le damos Automatic Running, pues, ¿no? En la Automatic Running le vamos a dar, le damos OK y le damos Closet, pero si te das cuenta no se va a activar porque todavía soy nivel bajo, pues no. Bueno, ese es un detalle que todavía en el servidor lo vamos a tener que manejar de otra manera. Así que bueno, eso es lo que les puedo decir. En este caso, como estoy en un mapa, pues bueno, estoy con una party, usualmente no se me va a activar porque todos están en AFK, pues no, bueno, en off level. Le cerramos y si jugamos en solitario le vamos a rebuscar aquí. Y si te das cuenta, todavía tenemos las mismas opciones, y que tenemos la opción de main zone, que viene a ser los hotspots, los mejores spots, y la sub zone, pues, ¿no? Que es pues bueno, te va a buscar los spots básicos, los más pequeñitos, pues, ¿no? Y le vamos a dar aquí, pero ya saben que no se me va a activar porque todavía soy nivel muy bajo. Lo usual esto se activa a partir del nivel 400, así que bueno, eso lo vamos a dejar para otro video. ¡Hey, compadrito! Se me había olvidado que tenía un personaje que está en nivel 550. En el nivel 550 vamos a hacer el ejemplo de buscar un spot con el Helper Plus. Así que ya saben, como estoy en un nivel mucho más alto, me reconoce mapas que puedo ir, como Devender, Uruk Mountain, Nars y Feria. Vamos a darle a Devender y le vamos a dar Automatic Run. Bueno, se demora un poco en cargar, pero bueno, ahí está. Si se dan cuenta, el personaje va a ir a buscar automáticamente el mapa elemental, pues, ¿no? En algunas ocasiones puede ser que tu Helper Plus no se active por el mismo hecho de que pues puede ser que esté lleno los spots. Y cuando está lleno los spots, lamentablemente tu personaje no va a poderse mover automáticamente. Ten en cuenta ese detalle. Y bueno, comparitos, me acaban de desafiar. Y bueno, eso sería casi todo el video. Voy a hacer otro videito un poquito mejor detallado, tal vez el Helper Plus. Por el momento en Mu Hostile recuerda que pues no tenemos los spots específicos como si fueran el GMO. Sin embargo, se está trabajando en pulir ese aplicativo, que es muy importante. Recuerda que si el Helper Plus no te está funcionando, no quiere decir que pues esté malogrado ni nada por el estilo. Simplemente que los spots, tanto los hotspots como los minimum spots, están a full. Así que recomiendo usarlo siempre y cuando tú ves conveniente en mapas mucho más altos, como Nixe, en Nars, Nixe, Uruk Mountain, perdón, Feria, por ahí, en esos mapas un poquito más complicado que se llene, pues, ¿no?, de jugadores. Sin más que decirles, espero que les haya gustado el video, más que todo que les haya servido. Sin más preámbulos, comparitos, nos vemos hasta otro video tutorial con su comparito y administrador Osnar Online. Nos vemos en Mu Hostile.